¿Estamos, Javi? Bueno, ¿cómo andan? A todos y a todas, muy buenas tardes. Estamos en los 36 Villares, un lugar histórico, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A mi lado tengo a un precandidato a presidente por la República Argentina. Muchos lo conocerán, otros tantos no lo conocerán. No tiene mucho espacio en los medios nacionales. Estoy hablando de Martín Ayerbe. Hoy vamos a conocer más de fondo a Martín. Lo vamos a humanizar a Martín porque queremos saber de dónde viene Martín, cuál es su ideología, cómo llegó a formar esa ideología y después defenderla. Y cuáles van a ser sus propuestas, que es seguramente lo que a vos, que estás del otro lado, más te va a importar. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Martín Ayerbe para que el conjunto del pueblo argentino pueda vivir con la dignidad que se merece y con la felicidad que se merece? Martín, buenas tardes. Buenas tardes, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien. Bueno, Martín, ¿dónde nace Martín Ayerbe? ¿De dónde salió Martín Ayerbe? Generación 76, nacido en el barrio de Almagro, educado en escuela fábrica, en la Casal Calviño, escuela fundada por el mismísimo Juan Perón, un 4 de junio del 47. El 47 se hicieron dos cosas importantes en la Argentina. Sí. Una fue que Perón creó mi escuela, donde estudiamos miles de pibes que nos convertimos en técnicos mecánicos en máquinas y herramientas. Y la otra fue 2 meses después declarar la independencia económica un 9 de julio en el Tucumán. Así que es un signo de esa Argentina, el trabajo industrial y la independencia económica, que solo la adquiere el trabajo industrial. Por eso lo sentimos, los que somos del Calviño, lo sentimos como un acto profético. Bueno, Martín, hoy se cumplen 76 años de la fundación del Partido Justicialista. Sí. ¿Qué es un vestido de novia que hay que ponerse para una ocasión muy especial? Lo más importante es el movimiento. Nosotros no somos un partido. Los justicialistas no pertenecemos a una estructura partidaria. El partido es aquello que es necesario como instrumento dentro de un régimen partidocrático demoliberal. ¿Qué es lo que rige? No significa que nosotros estemos de acuerdo. Pero a veces hay tantas cosas con las cuales uno no está de acuerdo, pero las tiene que hacer también. Lo que es importante de destacar es el movimiento, el carácter movimentista de lo que es la doctrina justicialista. Que esto significa una doctrina que tiene un principio muy elemental para poder comprender por parte de cualquiera, porque así de simple lo establece Perón, donde el justicialismo bebe o se nutre de manantiales de la humanidad, como es la filosofía y cultura de los griegos, el pensamiento de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, aunque los tres no sean iguales entre sí, como también de muchos presocráticos y también de otros como el senador Licurgo, aquel que trató de repartir tierra en su tiempo y cuando dio el fundamento en el Ágora, en la polis, de la importancia de terminar con la estratificación social de una casta que por ser la única propietaria y concentrar toda la tierra, eso frenaba el desarrollo de la economía y también el desarrollo civilizatorio, le sacaron un ojo de un bastonazo. Por eso Perón manifestaba la necesaria prudencia para atender ese tema, por eso los peronistas lo entendemos. Pero él lo logró, Martín, ¿eh? Sí, pero lo hacemos durante 500 años. Sí, pero no como lo plantea la izquierda, sino como lo planteamos los justicialistas, que es la nacionalización del comercio exterior mediante la Marina Mercante y el Instituto Argentino Promoción del Intercambio, que domina las exportaciones y las importaciones del país. Y eso permite, a través del Instituto de Colonización de Tierras, que nosotros vamos a volver a refundar en el país cuando seamos gobierno, vamos a poder permitirle, a través de la renta comercial con el mundo, al pequeño productor, a la pequeña y mediana empresa agrícola, agropecuaria, a la pyme, los federados, permitirles volver a recuperar territorio y poder adquirir tierra. Pero eso hay que hacerlo a través de la nacionalización del comercio exterior. Las otras tonterías que están planteando una reforma agraria no tienen base, no tienen sustento y nos llevan a un conflicto tan interminable como las retenciones, que es otro quilombo de nunca acabar. Bueno, esto hay que darle final. Nosotros lo vamos a hacer, si Dios nos lo permite y el pueblo argentino nos acompaña, de esta manera. Con la nacionalización del comercio exterior y su vector físico, que es la Marina Mercante, el aumento de la capacidad de bodega marítima nos va a permitir a nosotros apoderarnos no solamente del seguro,
marítimo, del flete marítimo internacional, que hoy factura 10.000 millones de dólares y de lo cual nosotros tendríamos que realizar 5.000 millones de dólares con buques propios, sino que además se apodera la renta comercial de las multinacionales, porque Cargill, Continental, Dreyfus, Archer Daniels Midland no son obras de caridad internacional, no son la Cruz Roja, no son el Ejército de Salvación, no son Caritas, sino que realizan un negocio comercial y sobre todo un dominio que es poder controlar el comercio y el alimento de la entera humanidad. Entonces, entre el 15 y el 30% está la rentabilidad de las multinacionales. Si nosotros aumentáramos la capacidad de transporte en bodega propia, nos permitirían apoderarnos de flete marítimo seguro y de la renta comercial por el intercambio. Esto está fuera de la imaginación de la clase política argentina. No lo plantea nadie, eso te iba a decir, no lo está planteando nadie. ¿Por qué se da esa situación que no plantea nadie esto que estás diciendo, Martín? Yo creo que no solamente, como puede ser con otras cuestiones, como por ejemplo desconocer los acuerdos de Madrid por cobardía, porque son empleados de las embajadas extranjeras, sino que en esto ni siquiera tienen imaginación política, porque la conducción del país los últimos 40 años es una conducción ávida de novedades, pero que ni siquiera termina de conocer en profundidad aquella novedad de la cual está ávida. Lo que necesita es de una meta política, la cual niega, por esa avidez de novedades, que significa ir hacia los principios fundantes de la Argentina, aquellos arcanos con los cuales poder nosotros conjurar desde aquello que se manifiesta como secreto y oculto, poder conjurar aquella política de liberación que ponga a la luz eso, porque si esto no se comprende y no se trabaja ni se estudia para comprenderlo, no se va a resolver. Por eso terminan siendo mandaderos, alcahuetes de las embajadas, que le repiten al pueblo lo que la embajada les dice. No, esto no se puede hacer, no da la correlación de fuerzas. No son protagonistas y conductores del proceso. Son en realidad comentaristas, opinólogos, polinos del panel de la política. Entonces, Sé que Polino es de mis pagos, de Tres Arroyos. Le mandamos un saludo, Polino. Un saludo grande, porque en realidad, si reemplazaran a algún ministro por Polino, creo que no se notaría la diferencia. Comunicacionalmente te puedo asegurar que no. No, porque además Polino lo hace mejor. Puede ser. Bueno, entonces, la realidad es que en el aumento de la renta comercial por parte del flete marítimo, ahí están la tasa de ganancia suficiente por la renta comercial para bajar las retenciones en la Argentina. Nuestro gobierno, si Dios lo permite, va a bajar las retenciones al campo en la medida que aumentamos la renta comercial producto del transporte marítimo de nuestra cosecha. Y esto es por dos vías, por los precios actuales, pero también porque si transportamos nosotros en nuestros barcos, el precio también lo podemos determinar nosotros. Por supuesto que el precio se determina por bilateralidad. Hay dos que se tienen que poner de acuerdo. Lo que es muy tonto de pensar es que existe una neutralidad, que la pizarra del mercado de Chicago en los Estados Unidos es una especie de ente neutral, como una entidad que se ha posado mágicamente en el norte de los Estados Unidos y que determina como un oráculo el porvenir de la producción agrícola. No, está regulada por los yanquis. No es los mercados globales. No, son los yanquis los que determinan los que las cosas valen, como así determinan la emisión monetaria del mundo a partir de la impresión de dólares. Entonces, en este aspecto, supo explicarlo Perón en la década del 60, en los videos de actualización doctrinaria para la toma del poder, que los ingleses nos pagaban a nosotros $250 la tonelada de carne, que Perón le empezó a facturar $500, los ingleses se niegan, cuando en el mercado de Chicago estaba $750 esa tonelada. Los ingleses pagaban un tercio de lo que valía en el mercado internacional. Perón quiere recuperar hasta 500 y se niegan. Pero, ¿cómo se resuelve este conflicto? Los ingleses le dicen, mire, los campos se le van a llenar de hacienda. Y Perón dice, vamos a ver quién aguanta más, y ustedes que tienen el apetito, o nuestra carne en buques de carga refrigerada. Las líneas de frío de la Marina Mercante permitían que si Inglaterra no quisiera comprar, ¿se lo vendía a otro y ya no? África está ávida de comer carne argentina. Venezuela y Colombia
Venezuela, que tiene mayor población que la Argentina y mayor Producto Bruto, ha sido superado. Está ávido por comer carne argentina. México ni te cuento. Entonces hay mercado en la patria grande del Caribe y la América del Sur, hay mercado en el África, como también hay mercado europeo por fuera de la cuota Hilton. Porque la cuota Hilton es un mercado de carne muy pequeño, que es el 10% de la producción ganadera nacional. Y hace décadas que ningún gobierno tiene una política para el otro 80-90% de los productores argentinos de carne, de los productores argentinos de ganadería. No hay nadie que haya gobernado el país que tenga política para ese sector. Solamente hay una política de arreglo en la cuota Hilton y se desatiende todo lo demás, mientras la frontera de expansión de la soja está expulsando la ganadería a la periferia. En Santa Fe en este momento se está expulsando los establecimientos de crianza y de engorde y los frigoríficos, se están trasladando hacia Santiago del Estero, se están trasladando hacia Formosa, se están trasladando hacia el norte. Y fíjate qué falta de una planificación política estratégica que hay. Porque se está sembrando en Santiago del Estero un pasto africano resistente a la sequía para poder trasladar el ganado y desplazar de la pastura, de la pampa húmeda, de la llanura pampeana, que no es solamente la provincia de Buenos Aires, es el sur de Córdoba, es Santa Fe, hacia el norte a comer pastos más duros, porque se está priorizando plantar forraje en la tierra más fértil del mundo. Este absurdo requiere de una planificación estratégica que vuelva a generar un reordenamiento en la producción agrícola para alcanzar mayor valor agregado. Porque ¿Se puede hacer, Martín? Un kilo de soja, Sí. un kilo de soja está 40, 50 centavos de dólar. Una tonelada vale 500 dólares, 450, 500 dólares. Un kilo vale 40, 50 centavos de dólar. Yo con un kilo de balanceado hago un kilo y pico de balanceado, hago un kilo de pollo. ¿Y cuánto lo cobro? Con 3 kilos de balanceado, un kilo de cerdo. Y con 7 kilos de alimentos hago un kilo de carne vacuna. Todo ese valor agregado a mí me queda en el país, porque la fábrica de alimentos balanceados es argentina, porque las vacunas son argentinas, porque el trabajo de crianza y de engorde es argentino, y la faena también. El ganado no viaja en pie a Europa. Viaja en buques de carga refrigerada. Y la industria de la carga refrigerada es una industria metalúrgica que también fabrica para ese mercado de exportación. Entonces hay trabajo agrícola y hay trabajo industrial asociado. Ese es el círculo virtuoso en el cual nosotros vamos a reunir a los argentinos del campo, de la ciudad, de la producción agrícola y de la industria. ¿Qué va a hacer Martín Ayerbe cuando los factores de poder, que sientan que están perdiendo privilegios, te ataquen? El presidente de la Nación además es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Muy bien, me encantó eso, porque hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que no lo sabe. El comandante en jefe es el presidente de la República, punto. Es el que direcciona todas las fuerzas de seguridad. Sí, por supuesto, y esa es la tradición nacional, y nosotros creemos que a esta patria la ha fundado en el plano de la educación la Iglesia cristiana en general, mayoritariamente del culto católico, pero la Iglesia cristiana en términos generales. Toda la cristiandad, que es la hispanidad, la Hispanoamérica es la cristiandad, aquello que Perón determinaba, que constituía nuestra doctrina nacional, que es la filosofía y cultura de los griegos, la fe de los cristianos y el derecho de los romanos, que esos son determinantes en la base filosófica del justicialismo. Bueno, eso es la Argentina. No es que eso es el justicialismo por fuera de la Argentina. Y el justicialismo es una afirmación de tradición nacional, de la cultura nacional y de la fe argentina. Entonces esto es el iusnaturalismo, que es compartido por todos los argentinos, en todos los tiempos. San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, los conservadores del siglo, el doctor Drago, Calvo, de la doctrina de autodeterminación, el premio Nobel de la Paz, Saavedra Lamas,
que pacificó ante la guerra desatada por las petroleras inglesas y norteamericanas entre Bolivia y el Paraguay, la guerra del Chaco. Bueno, ahí interviene la doctrina de pacificación argentina, Drago Calvo, a través de Saavedra Lamas, con la cual es doctrina universal que cuando el bombardeo del puerto de La Guaira en Venezuela, cuando un gobierno de un patriota militar venezolano se niega a pagar la deuda externa, una flota inglesa, alemana y francesa cañonean el puerto de La Guaira. Sin embargo, los argentinos cuando intervienen decretan para la humanidad que ninguna nación tiene el derecho de cobrarse una deuda por medio de la fuerza, porque esto destruiría la paz mundial. Entonces esa doctrina simple de los argentinos después se constituye en el plexo jurídico de todas las constituciones de la patria grande, desde México hasta el Polo Sur, e incluso integra el cuerpo de las Naciones Unidas. Entonces es doctrina argentina, creada por los conservadores, que son bastante superiores a la socialdemocracia actual y a los neoliberales de hoy, porque tienen mucho más que ver con el sentido nacional en aquello que fue constituido el país a través de la fe cristiana y las fuerzas armadas. Eso hizo la patria argentina. El campamento del Plumerillo con el Fray Beltrán, las fábricas militares de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán, la Dirección General de Fabricaciones Militares del General Sabio, con la cual se crea las fábricas militares de acero argentinas, Altos Hornos Zapla y Somisa, que luego otros, en el nombre de Perón, en la década del 90, entregaron instalaciones militares al extranjero. ¿Qué hay que hacer con aquellos que entregaron instalaciones militares que hacen a la defensa? No me preguntes a mí. Extranjero. No me preguntes a mí. ¿Qué habría que hacer? ¿Cuál sería el trato que habría que darles? La pregunta fue, ¿te van a enfrentar aquellos que se van a sentir tocados en sus intereses? Vos me dijiste, el presidente es el comandante en jefe. El presidente es el comandante en jefe y nuestro criterio de conducción nacional, de acuerdo a la tradición argentina, es en la cabecera el presidente de la nación, a mi derecha el Estado Mayor Conjunto, el jefe del Ejército, el jefe de la Armada y el jefe de la Fuerza Aérea, junto con las fuerzas de seguridad interior como son Gendarmería y Prefectura, que hacen a la línea de frontera. Teniendo una frontera tan extensa los argentinos, 2.800.000 kilómetros cuadrados continente americano, 1 millón de kilómetros cuadrados continente antártico y 6.500.000 kilómetros cuadrados espacio marítimo argentino, bueno, requiere que justamente la Armada y la Fuerza Aérea estén operando en los 6.500.000 kilómetros cuadrados de mar por parte de la Armada, en los 10.300.000 kilómetros cuadrados, que es el espacio aéreo argentino, y en el caso del Ejército argentino, los 2.800.000 kilómetros cuadrados de espacio continental americano. Prefectura y Gendarmería tienen mucho por hacer en este sentido y recuperar la misión que se les ha quitado, porque son fuerzas alienadas por parte del progresismo socialdemócrata que mudó a la Gendarmería y a la Prefectura a las villas miseria y a los barrios precarios del país, a los asentamientos. Un militar, un soldado, está determinado por su misión. La misión hace al soldado. Los argentinos somos todos distintos y singularmente particulares. No hay un argentino igual al otro. Cada uno tiene su idea y su opinión, su punto de vista en la vida. Eso es constitutivo de nosotros. Eso es Martín Fierro y Tadeo Isidoro Cruz. Por eso son matreros. Y esa forma argentina indomable de una luz indómita que lo cruza al argentino, esa espiritualidad que lo atraviesa, es fundante de nuestra patria. Ahora bien, al soldado, más allá de su persona singular, de su personalidad, lo que lo determina es la misión, la causa a la cual sirve. Entonces, ¿qué puede entender un gendarme y un prefecto que en vez de cuidar la línea de frontera, está cuidando de qué? ¿Una línea de frontera interior? El conchetaje de la progresía considera que aquellos que viven en un asentamiento y en una villa son extranjeros. ¿Considera que hay una línea de frontera que está determinada por la pobreza?
¿Considera que son guetos que hay que custodiar? No, es muy real lo que estás diciendo. Es que es lo que pasa en el país. Pero la avidez de novedades no permite observar analíticamente, mediante el pensamiento crítico, porque no hay una metapolítica que sustente ese pensamiento crítico. Entonces la política es la mera disputa por el poder, la rosca política, el contubernio y los chismes de palacio. ¿Quién puede creer en la Argentina que la causa mayor de los argentinos es la Corte Suprema de Justicia? Bueno, son 4 tiranos. Sí, y hay que tratarlos como se trata a los tiranos. Son 4 nomás. Hay que tratar como se trata a los tiranos. ¿Qué haría Martín Ayerbe con la Corte Suprema o con el Poder Judicial en general? Si es presidente Martín Ayerbe, ¿no? Bueno, así como estábamos determinando que el tipo de conducción de gobierno sería para nosotros, a mi derecha el Estado Mayor Conjunto, jefe de la Fuerza Aérea, jefe de la Armada y jefe del Ejército, junto con Prefectura y Gendarmería. A mi izquierda el Estado Empresario Argentino, en la conducción, en la presidencia de una YPF 100% estatal, no esta falsificación keynesiana que es una empresa privada, para hacer negocios privados con el extranjero. Una YPF como la del general Mosconi, como la de los militares industrialistas argentinos, que son los fundadores de esta patria. Beltrán, Mosconi, Sabio, a lo largo del tiempo, los militares argentinos que crearon las industrias estratégicas de la patria. En este caso, YPF, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Comisión Nacional de Energía Atómica, Dirección General de Fabricaciones Militares, Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, Fábricas Militares de Acero, ARSAT, INVAP, todas las empresas estratégicas del Estado, junto con las Fuerzas Armadas Argentinas y en la otra cabecera, las organizaciones libres del pueblo, lo cual en su principal representación significa el movimiento obrero organizado. Pero no solamente los sindicatos, el pueblo organizado en los sindicatos, pero el pueblo argentino también organizado en organizaciones libres. Los clubes de barrio son una fuerza enormemente extendida en la patria. Y muchos argentinos como nosotros creemos que para que haya patria y comunidad nacional debe haber iglesia, escuela y club. Porque la iglesia, la escuela y el club hacen que el barrio sea mejor. Y esto va más allá del presidente del club, esto va más allá del director de la escuela. Sí, va más allá de las personas. Y esto va más allá del cura de la parroquia del barrio. No estamos hablando de autoridades de este mundo. Estamos hablando de aquello que no es de este mundo. Entonces, son instituciones nacionales. No importa si son instituciones de la República. La República es parte de un orden de la nación, pero no lo es todo. Porque el club de barrio no es de la República. Ni tampoco depende de una autoridad extranacional o supranacional como es la Iglesia y Roma. Sino que las tres, el club de barrio, la Iglesia y la escuela, que sí es el Estado argentino, que es el orden secular del Estado argentino, sí constituyen la patria y la comunidad. Y nosotros nos vamos a encargar de que en todo pueblo, en todo municipio y en cualquier paraje o posta argentina haya una plaza, donde en esa plaza se reúne el pueblo y allí esté la iglesia, allí esté el club de barrio y allí esté la escuela. Entonces, este es el orden general que requiere que para que esto se despliegue haya una logística. ¿Quién nos va a dar la logística de integración nacional? Las empresas del Estado, junto con las Fuerzas Armadas Argentinas. Eso es lo que permite que quien está frente a la cabecera de la conducción nacional de la República, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en el ejercicio de la presidencia de la Nación, permita el despliegue de la movilización total del trabajo. Ahora vamos a hablar del trabajo pleno, Martín. Te voy a llevar para una situación que es muy agobiante y que es inadmisible en un gobierno nacional, popular,
que es que nuestros viejos hoy, que están cobrando la mínima, nuestros jubilados, están por debajo de la línea de indigencia y que tenemos trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza. Martina Yerbe, ¿cómo piensa resolver ese flagelo? Mi madre, Graciela Ortiz, cobra 21.000 pesos por mes como jubilada docente, egresada del Normal 1, del viejo magisterio, en la especialidad de maestra especial de chicos con discapacidad. Mi madre, maestra de escuela especial, jubilada, con dedicación exclusiva, cobra 21.000 pesos por mes. ¿Y cómo vive? Por gracia divina. Cada vez, gracias a Dios, hay más argentinos que creen en Dios. Si no, es inexplicable cómo el pueblo argentino no ha colgado a sus dirigentes. Porque es un pueblo misericordioso, que cree principalmente en el amor y en la misericordia. No cree ni en el odio ni en la revancha. No cree en la venganza del argentino. Y de eso se abusan. Hay una minoría que sí, Martín, ¿eh? Hay una minoría que cree en eso, fehacientemente. Es una minoría. Es una minoría, es una minoría. La identidad nacional de nuestro pueblo es la misericordia, que es la gauchada, que es la forma argentina de ser, es la identidad nacional. El gaucho argentino, que no vive solamente por el tipo de tarea rural que realiza, o las pilchas que viste. El argentino, el gaucho que vive adentro del argentino. Hay un pensador, un filósofo argentino, Rodolfo Kusch, que ha escrito mucho sobre los indios y sobre la cultura nacional en esos términos. Entonces, en De la mala vida porteña, Kusch hablaba de que cuando a algún argentino se le saltaba la cadena en el boliche discutiendo de fútbol o de política o de economía, del tema que fuera, y cuando se lanzaba con verdad a decir algo sin tapujos, sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua, el tipo después, cuando volvía al estado de concordia, después de gritar un poco, ponerse colorado y transpirar y escupir, el tipo decía, bueno, ¿y qué querés? Se me salió el indio que llevo adentro. Explicaba Rodolfo Kusch en De la mala vida porteña, frente a la falsificación de la mala vida porteña, de simular una pulcritud y unos buenos modales que son en realidad pura burguesía, no tienen que ver con el ser nacional. Yo creo, a diferencia de Rodolfo Kusch, que lo que habita en nosotros es el gaucho argentino. Y que esa condición indomable... O sea, te salió el paisano de adentro, sería. Que le asigna al indio, en realidad vive en el mestizaje, que es el criollo argentino y que es el gaucho argentino. Que no es ni tan español ni tan indio. Es la raza cósmica, es la nueva raza, es la última raza, la última especie. Es la nuestra. Es la nuestra. Entonces, en esa condición de argentino, lo que nos sale de adentro los argentinos es el gaucho, que vive en nosotros como espíritu que habita este ente. No es solamente un cuerpo habitado por un espíritu. Es un ente, que es el argentino. Y ese ente tiene un alma y una conducción espiritual. Esa conducción espiritual no es histórica, es ahistórica. No viene de la cultura y de la educación. Me mira Martina Yerbe, me mira. No viene de ahí. ¿De dónde viene, Martín? Es de carácter metafísico y se expresa en la forma del argentino a través de hacer la gauchada, que es hacer el bien sin mirar a quién, porque uno no sabe si está ayudando a un diablo a hacer su diablura o a un santo a hacer su santidad. Entonces, pero uno no pregunta. No pregunta, te hace la gauchada. Uno lo hace porque el argentino considera que es la forma de echar la misericordia al mundo. Es como dice Neruda con respecto a América Latina. América Latina o América del Sur, como la mujer vence de echada. Pero un poco así somos todos. Las mujeres argentinas son así. Y los varones argentinos también somos así.
Y vencemos de echada, vencemos de darnos, vencemos de entregar hasta lo último que tenemos, de gastar los últimos pesos en ayudar a alguien, de compartir el plato de sopa con otro, de, como dice el poeta Almafuerte, al que pide pan doy pan y puchero, y el honor de salvar al mundo entero se lo dejo a los genios y a los reyes. Es así el argentino, no pretende ser rey, no pretende dominar, pero sí pretende que se lo trate con justicia, porque no quiere decirle a los demás cómo tienen que vivir, pero tampoco acepta el sometimiento del contractualismo inglés, porque en el contractualismo inglés es donde se somete al argentino a través del plexo jurídico, cuando nosotros somos plenamente conscientes. No sé si otras naciones y pueblos del mundo como nosotros, probablemente sí, yo tengo esperanza que sí, aunque entiendo de que los cielos en Europa están cerrados, pero que sí se viene un fuerte avivamiento en la Argentina y en toda América Latina. Hay un fuerte avivamiento que tiene como epicentro la cristiandad, y hay que estar atentos a ese llamado, al sonar de esa trompeta, porque hay que acudir cuando lo escuchemos, porque en los argentinos, desde que somos chiquitos, sabemos que el bien y el mal existen, y no es por la educación y la cultura, es porque en nuestro interior eso está. Todos sabemos si obramos bien o obramos mal. Todos podemos ser capaces de engañar a un semejante. Lo que no somos capaces los argentinos es de engañarnos a nosotros mismos. No es posible. El espejo de la conciencia es tan grande. Te mata. Te mata, ¿no? Que consume a la persona. Martín. Bueno, estamos charlando, para los que recién se enganchan, con el precandidato a presidente de la República Argentina, Martín Ayerbe, por el Movimiento de Liberación Nacional. No vamos a ser tan extensos. Yo le voy a hacer preguntas a Martín sobre cosas puntuales y Martín va a responder si es viable, si es posible y de qué forma. Seguramente que te vas a tener que explayar en algunos puntos. No me vas cortando. Si llegás a ser electo presidente, el año que viene te va a tocar bailar con una muy fea, sí, que es el acuerdo espurio que legitimó este gobierno con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo tenés pensado resolverlo? Bueno, extendieron los pagos de deuda externa, hoy van a estar al orden de los 8.000 millones de dólares, pero para el 2028 la Argentina va a estar pagando entre 15 y 18.000 millones de dólares, lo cual es una bomba de deuda que va a reventar para ese gobierno. La irresponsabilidad de Alberto Fernández de Menem radica... ¿Alberto Fernández y cómo? De Menem, que es el que destruyó y entregó el seguro marítimo junto con el flete marítimo internacional, con el decreto 1772 en la ronda del GATT en Uruguay, junto al canciller de Itela y a Domingo Felipe Cavallo. Y fue también el que destruyó la Junta Nacional de Granos, si mal no recuerdo. Liquidadas en la década del 90 junto con el instituto que regulaba la yerba, el té y la concentración pesquera. Las juntas, porque la fusiladora en el 55 de Rojas y Aramburu derogaron con 2 decretos el Instituto Argentino Promoción del Intercambio de Perón, que era aquel órgano que permitió que la Argentina se pusiera de pie en 4 años a través del régimen de nacionalización del comercio exterior y su marina mercante. Pero eran tan útiles el Instituto de la Yerba Mate, el Instituto del Té, el Instituto del Azúcar, el mercado concentrador pesquero, eran tan útiles para la vida nacional que a pesar de que hubiera golpes militares, dictaduras, gobiernos ilegítimos, sostenían. Es que los propios productores de todo el país, en Misiones, el tabaco en Salta, en Tucumán, todo el mundo decía, arreglen la política por otro lado, no toquen esto, toques esto, claro, porque sin esto no se puede elaborar, no se puede organizar la producción. La producción requiere de planificación y orden. Estos tontos neoliberales que hablan de libre mercado son tontos que no han trabajado nunca de nada, irresponsables que no han ejercido ninguna profesión ni ningún oficio y no han conducido empresa y no tienen la menor noción de lo que significa la vida real en la producción, el comercio y la logística. Por eso incluso han sido rechazados Domingo Felipe Cavallo con peluca, que le levantás la peluca y está Cavallo. Estamos hablando de Javier Milei.
ha sido rechazado por la propia Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina, que manifestaron Sí, las dos entidades que por los banqueros, y por los banqueros. es inviable aquello que quiere manifestar. Por eso, paradójicamente, la Sociedad Rural Argentina, la Unión Industrial Argentina, están más cerca del Movimiento de Liberación Nacional que de que Cavallo con peluca. Ahora escúchame, Martín, ¿cómo se paga? ¿Quién la paga? Esa crisis que va a reventar requiere de que nosotros hagamos dos cosas al asumir el gobierno. Primero, poner en revisión cuál fue el circuito de entrada de divisas y de salida de divisas, porque no vaya a ser que se haya repetido la historia que ya ocurrió en el año 2000 con la reencarnación de Alberto Fernández de la Rúa, que con el blindaje y el megacanje, no sé si recordás, Me acuerdo perfectamente. 20 años atrás, con el megacanje, 20.000 millones de dólares que tenían que entrar al país, en realidad entraron 1.000 millones de dólares para atender un poco el incendio repartiendo planes y bolsones, que es lo único que saben hacer, y los otros 19.000 millones de dólares quedaron como un asiento contable en Estados Unidos, diciendo, bueno, les prestamos 20.000 millones, pero como ustedes nos deben, nos quedamos con 19.000, y se los anotamos, y ahora deben 19.000 más, y entran solamente 1.000 al país. Porque aquellos que hoy dicen, de la deuda de Mauricio Macri, no quedó ni una represa, ni una central nuclear, ni una fábrica militar, ni un hospital, ni una escuela. Bueno, es exactamente el ciclo de deuda que viene en la Argentina en la continuidad del plan Brady, que es lo que estamos viviendo. Por eso nosotros vamos a poner en investigación la deuda a partir de la doctrina nacional del doctor Drago y Calvo, que ninguna nación puede cobrarse por la fuerza la deuda externa. Entonces vamos a invocar una doctrina argentina que tiene 100 años, pero que nadie se anima a utilizarla. Y bajo la invocación de la doctrina Drago y Calvo, con rango constitucional en los 33 países integrantes de la CELAC, vamos a blindar a la Argentina en unidad continental y frente a ello en Naciones Unidas vamos a unificar a todas las naciones que tienen jurisprudencia argentina que integra parte de sus leyes nacionales, pero también de los pactos bilaterales e incluso de aquellos acuerdos que se integran en organizaciones supranacionales como pueden ser la Organización de Estados Americanos o la Organización de Naciones Unidas. A partir de ahí vamos a sumar la doctrina de el patriota Olmos, aquel que investigó la deuda externa, y el fallo del juez federal Ballesteros, que determinó que la deuda era ilegal, que era fraudulenta y que tenía un carácter ilegítimo en cómo había sido tomada. O sea, se la tomó ilegítimamente, se realizaron maniobras ilegales de vaciamiento, de desfalco y de robo y de fuga, y a su vez que esto viola además incluso las normativas con respecto al lavado de dinero, que incluso hombres de la embajada norteamericana como Sergio Massa se restregan las manos para firmar con Estados Unidos y ganarse el favor. Esto incumple incluso los regímenes de vasallaje a los cuales los agentes de la embajada, como Sergio Massa, intentan subordinar al país. ¿Y por qué está hoy Sergio Massa en el gobierno, Martín? Porque la conducción política del país está subordinada a la conducción norteamericana de republicanos y de demócratas. Algunos responden al Departamento de Estado de los demócratas y a la USAID, y otros responden al complejo industrial militar del Pentágono y el Partido Republicano. Entonces, en estos términos vamos a poner a revisión la deuda, se pagará lo que sea correspondiente pagar, y a partir de ahí la Argentina decretamos el fin de cesión jurisdiccional, porque, por ejemplo, el embargo de la fragata Libertad en su tiempo es producto de la cesión de jurisdicción cuando se renegocian contratos y deuda. ¿Por qué se embarga la fragata Libertad, cosa que nadie explicó en la Argentina, en Ghana? Ghana es un país inventado por los gringos, no es un país de verdad. Es como Bahamas o las Islas Marshall, son países inventados en África por los gringos. ¿Por qué se embarga la fragata Libertad? Porque el gobierno había cedido soberanía jurisdiccional y había entregado como garantía el patrimonio cultural, territorial y de defensa. Y eso es la fragata Libertad. Los norteamericanos pretenden amplificar el poder de esta doctrina inglesa para que la Argentina ponga como garantía territorio,
para que luego cobrarse la deuda con nuestras tierras. Entonces, cuidado porque... Con nuestros recursos. Cuidado porque a lo que nos están llevando es que no es solamente el territorio y los recursos, porque mediante la entrega del recurso se entrega el territorio. El petróleo tiene un área de explotación, no es meramente una bombilla que meten y chupan. Es un área que, como hoy en Vaca Muerta, en los contratos firmados en Delaware por parte de Galucio, ex CEO de YPF, sí, nombrado por Axel Kicillof. Ahora tiene su propia empresa, es CEO de su propia empresa, me parece. Sí. Uno que cobraba un sueldo, ahora es el mayor exportador de no convencional a partir de sus grandes ideas. El cual le colgó a YPF a través de una maniobra de toma de deuda fraudulenta, de vaciamiento, por lo cual tendría que estar dando explicaciones en la justicia, Galucio, le colgó $5.000 millones a YPF de deuda. Y cuando abandonó la empresa, se hizo pagar una indemnización de $5 millones por los servicios prestados. ¿Qué se le pagó? Sí, se lo pagaron, y le reconocieron la deuda y se lo pagaron. Entonces, el territorio argentino, en el área de Neuquén... Qué generoso que somos, Martín, a veces, ¿eh? Nosotros no, los generosos son los que... Pero sale de la nuestra. Bueno, pero lo hacen con lo que no es de ellos. Esto hay que dejarlo claro, porque el que gobierna la Argentina no puede tener carta libre para hacer cualquier cosa. No se le firma un cheque en blanco para que haga lo que se le ocurra. Tiene que ser custodio del patrimonio nacional. Nosotros, cuando terminemos el gobierno, en cada año de gobierno vamos a convocar a Cabildo Abierto y hacer un informe público de gestión. ¿Para qué retomamos con esto, Martín? ¿Va a haber jubilados indigentes y trabajadores pobres en tu gestión? No, esto no es posible porque vamos a volver al orden general del trabajo. Mediante un plan de pleno empleo, quería además resaltarte que el pleno empleo va a ser un orden superior incluso al conflicto de la deuda, porque no se puede pensar la deuda externa por un lado, las jubilaciones por el otro, el trabajo por el otro, los recursos naturales. La concepción integral de la patria requiere que nosotros pensemos en la patria como totalidad y el pueblo argentino como una totalidad, no como una división entre sectas y sectores partidarios y clases sociales. Nosotros tenemos que ir hacia la unidad nacional de los argentinos por fuera de las ideologías, bajo la sensatez de nuestra propia doctrina nacional, que es el iusnaturalismo, aquella que yo te mencionaba con respecto al orden jurídico Drago, Calvo, pero también que hace esa doctrina ius naturalis, que es la ley natural, que es el derecho natural, contra la ley positiva del inglés, el derecho positivo del inglés, que es nominalista, que determina que el mundo es tal cual ellos lo nominan. Ese es el capricho del déspota, Guillermo de Ockham, la filosofía inglesa de párrafo de déspota. Mientras que nosotros planteamos que hay una ley natural. Esa ley natural nos es dada, pero el camino de la vida, la existencia, el camino de la vida, porque la vida no es un objetivo, sino que la vida es un camino a realizar, en ese camino hay que descubrir ese orden natural. Y ese camino del orden de la ley natural hace descubrir que hay ley natural de orden en el universo. El universo no es un caos. Incluso hasta los científicos ateos reconocían que Dios no juega a los dados. No puede ser que Dios juegue a los dados. Entonces, en este sentido, hasta los ateos reconocen esto, y en esa ley natural, si hay una ley natural, quiere decir que esa ley natural está creada por alguien, y esa creación de la ley natural, ese orden universal, responde a un creador. Hasta el confeso masón Sarmiento reconocía que hay un creador. Él le llamaba arquitecto. Hasta el confeso masón Sarmiento, atención. Pero observemos que hay una doctrina que une a la argentinidad, a los de San Martín, a los de Rosas, incluso a los de Urquiza, a los de Artigas, a los del Chacho Peñalosa y Facundo Quiroga, al coronel Varela e incluso a Sarmiento, aquellos que incluso se mataron entre sí. Rosas, San Martín, también Irigoyen y Perón. Entonces, los dos grandes partidos mayoritarios en la Argentina, las dos grandes identidades como la Unión Cívica Radical y el peronismo, conciben que nuestro orden es la ley natural basada en la doctrina ius naturalis,
que comprende que esa ley natural y ese orden universal responde a un único creador. Desarrollame lo del empleo, pleno empleo. Se ve que es una forma, se ve la forma argentina de reconocer secularmente la existencia de Dios. Yo te la entiendo, esperemos que los que estén del otro lado también la entiendan, Martín. Porque es importante unir a todos los argentinos. Es con todos. No solamente los que No, es con todos, es con todos. Una única fe. No Necesitamos debe quedar nadie afuera, es con todos, siempre. todos los criollos, porque todos somos hijos de Dios, más allá de la fe que cada uno profese. Entonces, vamos al pleno empleo y a las jubilaciones y a la deuda externa. Dale. Breve. Si la deuda externa hoy son 8.000 millones de dólares y mañana van a ser 18.000 millones de dólares, entre 15 y 18 hay algo peor que ocurre en el país, que es el régimen de importación automotriz. Hoy la Argentina importa automóviles por cerca de 20.000 millones de dólares al año. Entonces, eso está en la balanza comercial y es parte de lo que se quema de las exportaciones. Los 80.000 millones de dólares que la Argentina vende al mundo, cuando ingresan, ¿en qué se gastan? Bueno, una parte en servicios de la deuda externa. A pago de deuda se va a decir. Otra parte se paga, se compra, se importa energía. ¿Y otra parte qué? Se importan autos, electrónica, artículos del hogar, textiles, juguetes, muebles, minerales. Entonces, en esta condición, la balanza comercial argentina, cuando se dice que está compensada, es porque todo lo que se obtiene por la cosecha, que son más de 150 millones de toneladas, se gastan en 35 millones de toneladas de importaciones. Y fíjate algo más. Hace 10 años atrás la Argentina exportaba 110 millones de toneladas. Y con eso compraba 30 millones de toneladas de importación. Hoy exporta más de 150 millones de toneladas, pero importa 35 millones. Quiere decir que los términos del intercambio se deterioran en contra del país. Exportamos volúmenes cada vez más grandes de materia prima y compramos cada vez menos medido en tonelada. Entonces, un proceso de sustitución de importaciones en el país requiere que mediante la nacionalización del comercio exterior aumentamos el precio de la cosecha y aumentamos la renta comercial que nos permite bajar retenciones y pagarle mejor al productor agrícola. Porque hoy el productor recibe el 40% del precio del mercado de Chicago. Hoy en la Argentina el productor recibe el 40%. Acá importa poco lo que se opine en los 36 billares en la Avenida de Mayo. Porque opiniones sobre el campo aquí hay demasiadas, pero hay poco conocimiento de la realidad de la producción agrícola nacional. Mucho opinólogo. Mucha sanata porteña, de la mala vida porteña, diría Rodolfo Kusch. Entonces más bien hay que preguntar. Y si no sabes tenés que preguntarse. Y es preferible preguntar. Toda la vida. Entonces, hay una organización de tontos, organizada políticamente. ¿Quiénes serían? Aquellos que plantean que el enemigo es el campo. Y que todo el que tiene 100 hectáreas es un oligarca. Es alguien que no tiene la menor idea de lo que significa la producción en el campo, la producción de alimentos. Aquel que tiene 1000 hectáreas y hace ganadería, tiene 1000 cabezas de ganado, de la cual el stock que tiene para faenar es menos de un tercio. Entonces, no, son 1000 cabezas, es mucho, y son 1000 hectáreas, sí, pero son 1000 hectáreas para 1000 cabezas de ganado, porque es una cabeza por hectárea, es una vaca por hectárea. La cuenta es más o menos así, un poco más, un poco menos de acuerdo a la región. Y lo que puede faenar son 300 cabezas por año. Eso quiere decir que si faena 300 cabezas de las 1000 por año, ¿cuántas cabezas son por día? Sí, menos de una. Entonces no se puede pensar tan tontamente cuando no se sacan las cuentas y además cuando no se habla con los productores. Ahí está aquí la cuestión, cuando falla la comunicación o cuando no quiere haber comunicación. ¿Qué clase de actividad política es aquella que ni habla ni escucha? Aquella que no escucha al otro, aquella que no se comunica con el otro. Si no hay comunicación, no hay acción política. Es criptopolítica. Es una política de logias, de círculo.
Y Perón enseñó hace muchos años que toda política de círculo es antipopular, y si es antipopular es antiperonista. Entonces, bueno, esta camarilla que tiene bajo su control el Partido Justicialista es una camarilla no peronista, no es justicialista, es radicalmente atea y no concibe que nuestra doctrina es lo que necesita el país. Entonces, por eso han insertado a John Maynard Keynes y plantean que hay que volver a Keynes. ¿A qué Keynes? Keynes no es de acá, hay que volver a Perón, hay que volver a Irigoyen, hay que volver a Rosas, a San Martín, hay que volver a Drago, a Calvo, hay que volver a Roca, hay que volver a los nacionales. Cada uno con su Roca también. Y sus sombras. Sí, sí, porque hay que también que estudiarlo de verdad a Roca y no comprar la leyenda negra de los ingleses. Porque los ingleses tienen una leyenda negra para todo. Tienen una leyenda negra para España, tienen una leyenda negra para nuestros próceres, tienen una leyenda negra para todos. Tienen una leyenda negra para Perón, tienen una leyenda negra para Irigoyen, tienen una leyenda negra para Rosas. El inglés se dedica a escribir leyendas negras. Vamos a esto, Martín. Volvamos al trabajo. Pleno empleo, ahora vamos a continuar con el pleno empleo. Inflación, algo que golpea directamente en el bolsillo de los argentinos. La nacionalización del comercio exterior va acompañada por la nacionalización de la banca y el dominio de la divisa extranjera por parte solamente del Banco Central. ¿Cuántos dólares va a haber en el gobierno de Ayerbe? Cuando ingrese la liquidación de la cosecha, hoy serían el equivalente a 80.000 millones de dólares. A eso hay que quitarle los pagos de deuda externa si corresponde pagar. La deuda externa es un paquete gigante. ¿Cuántos son? Créditos del BID, créditos de la Corporación Andina de Fomento, créditos de acreedores privados, créditos del Fondo Monetario, Banco Mundial, Club de París. Porque es un paquete general que se plantea como la deuda que hay que pagar. Entonces hay que empezar a discriminar, a revisar, a ver qué cosas sí hay que pagar y qué cosas no hay que pagar. Qué cosa puede esperar. Sí, entonces, yo creo que hay que revisar, pero fundamentalmente decirles a los factores de poder, te voy a pagar, primero lo voy a revisar. No te estoy diciendo que no te voy a pagar, te voy a pagar, pero primero lo voy a revisar. Pero te voy a pagar si encuentro que algo está bien para pagarte, una vez que mi país crezca, una vez que mi pueblo no sufra, que mi pueblo tenga trabajo. O sea, yo creo que es por ahí. Hay un argentino que dijo que los muertos no pagan y es sensato ese pensamiento. Más allá de si uno coincide o no con sus ideas y con su accionar, pero es sensato, eso es de argentino pensar así. Es de argentino pensar así, es verdad. Sí, querés cobrar, déjame laburar. Pero este es el sistema de usura que también oprime al argentino de la pequeña y mediana empresa. ¿Qué está haciendo la Administración Federal de Ingresos Públicos con la pyme argentina? La liquidó a toda por órdenes de Macri. Entonces, ¿qué hace? Primero, le secuestra la cuenta corriente para que todo lo que entre a la cuenta corriente de la empresa lo chupa. Bueno, decís, bueno, está bien, se aseguran de cobrar. Pero el tipo no puede pagar ni los sueldos. Pero ellos se aseguran de cobrar. Pero después inhiben al empresario argentino. Lo inhiben, le bloquean el quit, no puede facturar, lo vuelcan al mercado negro. Entonces, cuando le inhiben el quit y le no tiene cuenta corriente, el tipo que está obligado a hacer, los cheques que le dan sus clientes, lo tiene que ir a cambiar a una cueva, al 40%. De esto no se habla en la tele. En la tele no, pero todos lo sabemos. Pero todos lo sabemos porque somos los que vivimos en la Argentina real. que laburamos y que comerciamos en la Argentina real. Entonces tenemos que ir a la cueva a que nos corten un 40% del cheque. Bien. Entonces me pregunto, ¿aquellos que dan estas órdenes en la AFIP no serán los dueños de las cuevas? Porque si están volcando a la mayoría a que entra al circuito negro de las cuevas... ¿Vos decís que son el lobo y la gallina? ¿Y no serán los mismos que compran y venden facturas? Porque hay un circuito de compraventa de facturas. Ah, no, yo levanto el teléfono, che, necesito una factura de 1,5 palos. Sí, ¿para cuándo? Para mañana, listo, dale, pasate. Entonces, todo ese mercado negro que existe en la Argentina, ellos no son conscientes de que existen, porque las medidas políticas y fiscales que toma la Administración Federal de Ingresos Públicos, conducido por el Banco Central y el Ministerio de Economía, son para volcar a toda la Argentina al mercado negro. Entonces, es el mercado negro de los cheques, es el mercado negro del capital, es el mercado negro de la facturación. ¿Cómo no va a haber mercado negro de trabajo? Si es el eslabón más débil de toda la cadena del trabajador.
Entonces hay una tendencia a que la Argentina vive en negro para transformar a la Argentina en Bolivia. ¿Y cómo se termina esto, Martín? Están buscando latinoamericanizar a la Argentina para africanizar a América Latina. Están intentando, desde Inglaterra y Estados Unidos, las embajadas extranjeras, las 3 embajadas extranjeras están intentando latinoamericanizar la Argentina, relajar la Argentina para que todo sea así nomás, todo sea un poco de trampa, un poco de negro, un poco por abajo. Socializan el delito y la informalidad, para que todos seamos un poco responsables de lo mismo. Porque además, ¿cuál es la recomendación que te hace cualquier contador? Trata de no anotarte en nada. De no figurar. Entonces, si son los consejos que se dan por TikTok con una banda de chantas que se dedican a la especulación inmobiliaria y la usura, una banda de energúmenos que dicen, ¿qué haces, normal? Esa clase de energúmenos que viven de la usura y que engañan a la gente incauta de que todo el mundo podría vivir de la usura. Claro, si nadie trabaja, ni la usura puede vivir si no hay trabajo. Requiere de chuparle la sangre a alguien. Entonces la inflación se corta de esta manera, nacionalizando la banca, no destruyendo el Banco Central. Lo que pasa es que vos, fíjate una cosa, los socialdemócratas, como fundamentalmente carecen de coraje y son la burguesía que negocia permanentemente para jamás presentarse al campo de combate, son la figura contraria al soldado. El soldado da todo de sí para presentarse en el campo de batalla, porque lo guía su misión y su fe. El burgués, que no tiene fe, que tiene intereses, negocia todo el tiempo para no presentarse al campo de batalla. Al igual que el opuesto al arquetipo del trabajador, que es porque realiza una obra, el arquetipo del trabajador es el oligarca, que da todo de sí para no tener que trabajar. El oligarca y el usurero, toda su energía está puesta en no trabajar, mientras que para el trabajador toda la energía está puesta en la realización del trabajo, no en pensar si trabaja, es que trabaja y la energía la pone en el trabajo, que es una misión. Por eso el trabajador y el soldado son muy parecidos, y por eso la unidad de trabajadores y fuerzas armadas en la Argentina es la unidad nacional que se viene con nuestro gobierno. En este aspecto, la nacionalización de la banca que acompaña a la Nacional de Comercio Exterior es la que racionaliza el uso de la divisa. Entonces el fruto del comercio exterior trae divisas, que pueden ser dólares, que pueden ser euros, yuanes, rublos, no importa qué. Sí, pero es moneda extranjera. Esa divisa, ¿Estamos bien, Javi? que toma el IAPI, la absorbe el Banco Central. Entonces, los liberales que dicen que van a dinamitar el Banco Central ya están cancelados por la propia Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina, que dijeron, no, estos muchachos son delirantes. Porque sería convertir a la Argentina en Congo. Sí, en Puerto Rico, en un protectorado norteamericano, en un estado asociado a Estados Unidos, donde la Argentina no tiene la propia emisión de moneda, que es una determinación, el monopolio de la violencia y la emisión de moneda son dos atributos del Estado que determinan lo que son el orden internacional basado en Estados-naciones. O sea, no hay Estado-nación. Entonces es un absurdo total, pero bueno, Martín, los socialdemócratas no tienen huevos para nacionalizar la banca y lo resume ayer, lo resume. Y sí, porque si no frente al delirio al planteo delirante de dinamitar el Banco Central, ¿cómo no hay nadie que esté planteando, excepto nosotros, que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior? Con eso se termina la inflación en la República Argentina. Porque nos hacemos por año de 80.000 millones de dólares, de los cuales una parte va a los servicios de deuda. Porque además, por ejemplo, si nosotros tomamos recibimos un crédito de la Corporación Andina de Fomento o del Banco Interamericano de Desarrollo, que no importa si uno está de acuerdo o no con la obra que se hizo, pero para eso se hizo una obra. Para ello se hizo una obra. Bueno, hay que devolverla. No se puede el planteo delirante de la izquierda trotskista que dice, no pagamos la... Claro, como no van a gobernar nunca... Claro. Como nunca gobernaron. Dicen cualquier cosa, total, da igual. Entonces es como el cohete a la estratosfera de Menem. Claro. Entonces entre el cohete... En 48 horas va a llegar. Sí, entre el cohete de Menem y los planteos de la izquierda trotskista, y da igual. Entonces, el tema es, hay cosas que hay que pagar
y hay cosas que hay que revisar. Pero no todo el comercio exterior, o sea, no todo el fruto de la producción nacional va al pago de la deuda. Va menos hoy del 10%. Por eso la deuda es un instrumento de manipulación política. No es un problema económico tan grave, porque su dimensión económica no es tan importante, los servicios de deuda. La deuda externa de Japón y la deuda externa de Estados Unidos es impagable, porque nosotros tenemos comprometido un Producto Bruto Interno. Japón tiene 20 Producto Bruto Interno comprometidos. Estados Unidos es incalculable si son los que emiten. No se sabe, no se puede mensurar siquiera. Entonces el problema es de relación, el problema no es de cantidad, el problema es de relación. Porque para cualquiera de nosotros 8.000 millones de dólares parece una fortuna incalculable. Pero en términos de relación... Para mí lo es. Para nosotros... Claro. 8 millones de pesos, claro, sin calcular. Claro. Entonces, perdón que ando un poco comprometido de los viajes. No pasa nada, no pasa nada. Estuvimos viajando esta semana, recorriendo la Argentina. Bueno, entonces en este sentido, el hacerse de 80.000 millones de dólares en el Banco Central, lo que cambia es hacia el favor de la estabilidad de los argentinos. ¿Por qué? Porque los que producen en el campo no reciben dólares, reciben pesos. Y encima con un tipo de cambio mentiroso. Un tipo de cambio mentiroso. Un tipo de cambio mentiroso. Por eso hay tanta bronca en el campo. Es justificada la bronca del que produce. Porque mientras estos timbean con $1 a 500 pesos, al campo le pagan con $1 a 230. Entonces la liquidación es fraudulenta. Con una manipulación, sacando distintos tipos de dólares que no responde a ningún criterio, sino solamente a una especie de política de manoteo donde van tironeando hasta donde les da. No hay planificación, no hay largo plazo, no hay nada. Entonces, en este sentido, todos los años entran 80.000 millones de dólares. ¿Qué pasa si yo sustituyo la importación electrónica paulatinamente y de los 10.000 millones de dólares de electrónica, a partir del desarrollo de una electrónica nacional con INVAP, ARSAT, Comisión Nacional de Energía Atómica, fabrico una electrónica de base de capacitores, tiristores, puentes, diodos, transistores, placas y circuito integrado, que hoy estoy en condiciones de hacer en Argentina, y de hecho parte de eso se fabrica, pero a pequeña escala. Lo que falta es amplificar la escala, la cantidad, pero la complejidad está resuelta. La dificultad está resuelta. ¿Qué pasa si yo lo resolviera y empezara a sustituir importaciones y abasteciera a la Tierra del Fuego, que ensambla componente extranjero, por componente nacional? Reduzco los 10.000 millones de dólares que tengo de quebranto electrónico, los reduzco. Entonces, ¿qué pasaría si además empiezo a nacionalizar las autopartes que la División Internacional del Trabajo Automotriz hace que la Argentina tenga solamente ensambladoras y que las piezas y partes vengan del extranjero? ¿Qué pasaría si yo nacionalizo las autopartes, inundo de trabajo a la pequeña y mediana empresa argentina y reduzco de los 20.000 millones de dólares, reduzco la mitad en un ciclo de 4 años de gobierno? Y reduzco a la mitad la electrónica. Tengo disponibles 15.000 millones de dólares. Entonces, mediante la sustitución de importaciones, para el año 2028, nosotros, esos 15.000 millones de dólares que habría que pagar, estarían. Si es que decidiéramos pagar la totalidad de los servicios de deuda. Claro. Y si es que en la revisación de la deuda hay que pagar todo eso. Pero esto es una forma completamente distinta a cómo la están planteando hoy. Es una disidencia, porque nuestra política es la política del disenso frente al establishment y el status quo de liberales y keynesianos. Porque los liberales y los socialdemócratas son dos caras de una misma moneda, que es la División Internacional del Trabajo y la usura. Son iguales de usureros y son iguales de anglófilos. Algunos son más tirando a los yanquis, algunos son más tirados a los ingleses, algunos son más de Milton Friedman y algunos son de John Maynard Keynes. Cambian la escuela económica, pero la idea del nominalismo contractualista, utilitarista, materialista y ateo del régimen filosófico del inglés es compartido por ambos. Entonces, en este sentido, esta disidencia que nosotros planteamos tiene un fortalecimiento de base industrial. Porque tanto sea que haya que atender la deuda externa, tanto que sea que haya que terminar con la inflación, la base constitutiva de una política antiinflacionaria o de una política de deuda externa, su base es el trabajo argentino.
porque la medida de la riqueza nacional va a estar por ley de presupuesto, la ley que todos los años se vota en el Congreso de la Nación. Por ley de presupuesto nosotros vamos a determinar la emisión monetaria y la inflación. Que esto no es una novedad, esto es cumplir con la ley. La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo Nacional, cuando asume, debe enviar la ley de presupuesto al Congreso y determinar cuál va a ser el tipo de cambio, la política monetaria del país y cuál va a ser la emisión. Nosotros vamos a cumplir con la ley y con la Constitución Nacional, cosa que estos que dicen ser legalistas y republicanos jamás hicieron. Por dentro de la ley todo, por fuera de la ley nada. Nada, como manifiesta el general Perón. Entonces, en este sentido, cuando nosotros planteamos que vamos a establecer la emisión monetaria va a ser una emisión monetaria fija que va a tener como base la hora de trabajo argentino, porque vamos a emitir esa base monetaria en función de la proyección de la producción nacional y de la incorporación de los 5 millones de desocupados mediante el Estado empresario argentino. Con las empresas del Estado en la conducción estratégica vamos a crear 600.000 puestos de trabajo en las 23 provincias. Eso va a permitir que demandemos de los proveedores privados, que dan el 80% del trabajo total, 1.400.000 puestos de trabajo más, principalmente pequeña y mediana empresa argentina, de todos los rubros industriales que hay. Eso nos da 2 millones de puestos de trabajo industriales. Cuando ellos gasten el salario, esos trabajadores van a crear un puesto de trabajo y medio más por consumo, en la panadería, la peluquería, la agencia de remises. O sea, se fortalece el consumo interno. Sí, pero en esos trabajos que no necesitamos planificar ni organizar, porque eso lo hacen los argentinos por motu propio. Sí, claro, por decantación. Ahí están los emprendedores. El que quiere laburar solo, el que quiere ser emprendedor, tiene lugar porque tiene mercado interno, que es su campo de acción. El emprendedor, si no hay mercado interno, no tiene a quién venderle, no es un exportador. El emprendedor necesita del mercado interno de consumo para poder abastecer, ahí tiene mercado. Pero eso requiere de un orden industrial superior. Si no está el orden industrial superior, este orden que es inferior en el consumo, porque es de menor complejidad, nosotros en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Dirección de Fabricaciones Militares, Atención y Fábrica Naval del Estado, tenemos que cumplir con normas internacionales de construcción industrial. Tenemos que cumplir con regímenes y con clasificación internacional. Son sistemas de calidad, de clasificación y de organización industrial que la Argentina cumple, como en el caso de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Incluso somos creadores, desarrolladores de un tipo de reactor nuclear nuevo como el CAREM, que va a transformar la energía nuclear mundial para siempre. Un reactor compacto modular como nunca hubo. Entonces, esta capacidad argentina incluso crea nuevas instancias científico-técnicas que determinan que podemos cumplir nosotros con todo lo que esté por debajo de ellas. Entonces en esto se van a crear de los 2 millones de puestos de trabajo industriales, 3 millones más en el orden del consumo. Esos son 5 millones de puestos de trabajo y nosotros al cuarto año de gobierno vamos a decretar el fin de la desocupación en el país a partir de que el pleno empleo es el orden general, es el régimen general del trabajo que ha sustituido en la Argentina al régimen general de la usura. Chicos, charlamos con Martín Ayerbe. Esta va a ser la parte 1. Prometemos en el mes de junio, dentro de unas semanitas, hacer la parte 2, porque como ustedes verán y ya lo están conociendo, al precandidato a presidente por el Movimiento de Liberación Nacional, se explaya mucho y a mí me encanta, y también está bueno para que ustedes entiendan cómo haría lo que está planteando Martín. Así que esta es la parte 1 con el precandidato Martín Ayerbe. Martín, muchísimas gracias, queda pendiente la parte 2. Muchas gracias, Ezequiel, por tu tiempo y por tu amistad. No, por favor. Gracias a vos y a todo tu equipo. Nos vamos a reencontrar el día de mañana a partir de las 4:30 de la tarde con la segunda consulta popular de este 2023 desde la localidad, en la zona oeste, desde Merlo, a partir de las 4:30 de la tarde para toda la República Argentina. Y queda pendiente la parte 2 en el mes de junio con el precandidato a presidente de la República de Argentina, el compañero y amigo Martín Ayerbe. A todos los que estuvieron ahí, muchísimas gracias. Chau.